Cuando tú me digas. Hola, buenos días a todos y todas. Encantado de saludaros y agradeceros vuestra presencia aquí en esta segunda jornada que organizamos en la Bienal Iberoamericana de Diseño. En este segundo eje que vamos a tratar de diálogo de saberes, vamos a tratar enseñanza, diseño y desarrollo sostenible. Lo que realmente tenemos es un desafío, independientemente de lo que podamos tratar. Creo que los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos un enorme desafío por delante con respecto a adaptar la formación que estamos dando a los estudiantes con los problemas que actualmente tenemos medioambientales y de sostenibilidad. Creo que la realidad va por delante de lo que podemos adecuar la currícula de nuestros programas, y eso creo que nos pasa tanto en Europa como en Latinoamérica. La aceleración que estamos teniendo de todos estos procesos del cambio climático son realmente enormes, y las herramientas que actualmente tenemos son del siglo pasado. Entonces creo que requiere una actualización urgente que hagamos, y por parte de la formación en especial. Para tratar estos temas tenemos tres especialistas: Unai Echevarría, que me acompaña aquí a mi izquierda, a Ruth León y a Chema Fernández Alcalá. Digamos, unas breves palabras para introducirlos. Unai es el responsable de Materially, que es una agencia que está situada en Bilbao. Digamos que los materiales han sido el eje de su trabajo desde hace muchos años. Y la sostenibilidad, y realmente lo que hace es el aprovechamiento estratégico de esos conocimientos para trasladarlos a la empresa y la transferencia que hacen a la sociedad. Con estas primeras palabras le paso el micrófono a Unai. La temática que vamos a tener es entre unos 10-15 minutos cada uno de los ponentes de presentación. Luego habrá un debate entre los tres y luego abrimos al público. La hora estimada de finalizarla es a las 11. Entonces, bueno, llevamos 15 minutos de atraso, pero a ver si recuperamos un poquitito. Unai, cuando quieras, te cedo la palabra. Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Marcelo, y gracias al BID por invitarme a formar parte, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a hablar en sí desde el punto de vista técnico de materiales, sino voy a comentaros un poco desde nuestra experiencia, desde nuestra posición de asesores, pues cómo vemos que se está moviendo el mundo de los materiales hoy en día, ¿de acuerdo? Nosotros, como comentaba Marcelo, lo que hacemos es, digamos, dinamizar, impulsar la innovación en materiales, ¿de acuerdo? Para eso, digamos, estamos en medio entre aquellos que demandan nuevas soluciones, nuevas tecnologías en materiales. Pueden ser retos técnicos buscando pues mejor rendimiento o mejores especificaciones técnicas, pero también, evidentemente, retos de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, atendemos a diferentes industrias que están queriendo innovar en materiales y, al mismo tiempo, prestamos un servicio a aquellos que los desarrollan, ¿de acuerdo? Centros tecnológicos, fabricantes de materiales. Entonces, es muy importante en esta transición la visión del diseñador. Nosotros vemos que el diseño es como un gran habilitador para direccionar esa innovación en materiales y que se implemente en el producto. Os voy a poner algunos casos. Esta, digamos, selección de materiales o búsqueda de materiales puede tener un propósito más táctico o focalizado en un corto plazo, en buscar unos resultados a corto plazo, pero también tiene mucho de estratégico. Luego os pondré pues algunos ejemplos, ¿no? Puede haber una visión estratégica o una decisión muy estratégica en la selección de un material. Puede tener implicaciones muy a largo plazo en una industria. Nosotros estamos viendo cómo
por poner un ejemplo, ¿no? Sencillo, como igual una industria que viene trabajando el acero, viene haciendo componentes metálicos durante 50 años, por diversos motivos se puede transicionar hacia los composites. Estamos viendo cómo quizás piezas de acero, por diversos motivos, pueden ser reemplazados por composites. Eso es una decisión estratégica. Quiere decir que es una decisión que va a tener unas implicaciones a largo plazo muy relevantes y que no podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay una serie de connotaciones industriales, laborales, de normativas económicas, de inversiones muy, muy fuertes, ¿de acuerdo? O, sin embargo, puede haber retos como mucho más focalizados, ¿no? Que tengo un residuo hoy, ¿qué hago con él mañana? ¿No? O sea, necesito una solución al corto plazo, ¿vale? O quiero sacar, o la normativa, el contexto ha cambiado, o mi cliente ha cambiado. Necesito sacar un producto o adaptar mi producto mañana, no dentro de X años, ¿no? Entonces, bueno, simplemente creo que es importante también para eso, también para de cara a los estudiantes, que sean conscientes de cuándo estamos trabajando en una decisión estratégica de largo plazo a una, pues bueno, que puede ser de corto plazo, que ambas han de combinarse, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, entonces, el desafío, nosotros trabajamos en red. ¿Por qué? Porque es un mundo que cambia muy rápido, ¿de acuerdo? Yo creo que el desafío es el poder adaptarse con la velocidad suficiente o poder disponer de la información suficiente o tomar las decisiones con toda la información, ¿no? En el mundo de los materiales, y es un poco nuestra razón de ser, está todo cambiando muy rápido, hay infinidad de centros tecnológicos, de fabricantes, de tecnologías, o sea, es inabarcable, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es, trabajando en red, apoyarnos con colaboradores para poder recopilar toda esa información y ponerla en nuestra materioteca a disposición de diseñadores, universidades, ingenieros, arquitectos. Al final, nuestra misión es la de realizar esa vigilancia tecnológica y darle al profesional cartas para jugar, ¿no? El daros opciones. Nuestra misión es la de que tengáis opciones. Nosotros tenemos 8.000 y pico referencias catalogadas y tenemos la sensación de que es una gota en el océano. Es una gota en el océano. O sea, hay muchísimo que hacer. Entonces, para mí el reto es tomar la decisión adecuada o la selección adecuada del material, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como veis, tenemos exposiciones físicas, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra sede central, está en Bilbao, pero tenemos una empresa hermana en Milán, también en UDIT, aquí en Madrid, y en el Colegio de Arquitectos encontraréis Material Points, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí veis cómo es, bueno, nuestra sede de Bilbao. Y me gusta la foto de arriba a la derecha, porque estamos en un edificio en Bilbao, se llama Bilbao As Fabric, y tiene la peculiaridad de que lo que se pretende es generar un ecosistema de innovación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en el mismo edificio convivimos universidades y empresas. Entonces, creo que eso es muy enriquecedor y hay muchos espacios abiertos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que nos tomamos el café juntos, ¿no? Entonces, quiere decir que parece una tontería, pero esa arquitectura abierta, esa cafetería con sofás y tal, hacen que fluya mucho más de manera espontánea y natural el contacto entre la empresa y la universidad, ¿no? Entonces, creo que es bueno, una idea sencilla, pero que yo la estoy viviendo en primera persona y bueno, creo que es algo interesante, ¿vale? Bueno, y esta es la parte digital, ¿no? Ya yendo un poquito a la parte más práctica, bueno, pues catalogamos los materiales. Cuando hablamos de materiales, también hablamos de procesos, ¿de acuerdo? Nosotros siempre, también este es otro input que quiero dar, nosotros vemos el material como algo
a implementar y como algo que va a haber que transformar en una instalación industrial. Al final, si queremos que esto tenga impacto y también hablando de sostenibilidad, las soluciones sostenibles, siendo realistas para que tengan impacto positivo, tienen que ser escalables, ¿no? Si no, el impacto no, eso es, se pierde. Entonces, por eso hablamos mucho del proceso vinculado al material, ¿vale? Proceso, tratamiento y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y materiales para qué? ¿No? Pues bueno, en realidad no nos cerramos a nada. Simplemente quería poner esta clasificación que me parece muy importante, no la hemos hecho nosotros, la ha hecho, bueno, pues se ha hecho desde Europa, ¿de acuerdo? Y se han clasificado 9 mercados estratégicos de innovación, ¿vale? Los MIMS que llamamos, ¿no? Material Innovation Markets, ¿de acuerdo? Estos Material Innovation Markets los define Europa, que son los ejes de innovación de los materiales. Esto, bueno, hay un roadmap, si ponéis en Google Roadmap 2030 MIMS, se encuentra muy fácil y está hecho por, bueno, pues muchísimas entidades, algunas de ellas universidades y centros tecnológicos a nivel de toda Europa. Y lo que hacen es, pues eso, definir estas líneas estratégicas. Y bueno, la buena noticia es que de los 9 mercados que veis ahí, la palabra sostenible aparece en 5 de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues la construcción, por ejemplo, ¿no? Pues que es uno de los ámbitos, ¿no? Pues a nivel de sostenibilidad y materiales, los materiales dirigidos a aplicaciones constructivas, pues son los que más impacto positivo o negativo pueden tener pues eso, a nivel medioambiental, ¿no? Pero bueno, también hay otros que, bueno, pues como los textiles, bueno, el packaging, muchísimos. Entonces, bueno, simplemente que sepamos que Europa está pensando en estas líneas, ¿de acuerdo? Y bueno, y me gustaría, y esto es un ejercicio, porque quería traer como un poco la parte más teórica de Europa y luego una experiencia nuestra, ¿no? Para que veamos cómo las empresas están abordando el tema de los materiales. Entonces, bueno, recientemente en septiembre hemos hecho un encuentro de transferencia tecnológica que lo que queríamos era que las empresas presentaran retos en materiales. Nosotros no les dijimos en ningún momento que tenían que ser retos de sostenibilidad, simplemente les dijimos retos. O sea, presenta tu reto, dinos tu organización, pues eso, cuál es su ámbito de interés o su reto en los materiales y vamos a intentar encontrar un capacitador o alguien, un solucionador o alguien que disponga del conocimiento para abordar ese reto, ¿no? Entonces, bueno, las empresas, para que veáis, es simplemente para que veáis que algunas de ellas son empresas relevantes, ¿no? Pues bueno, como Finsa, que seguro que conocéis, Vandalux, Castorsua, que hacen autobuses, hacen vehículos, bueno. Y luego, por otro lado, había centros de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué salía? Simplemente no puedo comentar por temas de confidencialidad cuáles son los retos, ¿no? Porque son temas, digamos, pues bastante confidenciales, pero les hemos puesto un título, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los retos que nos plantearon esas empresas, ¿vale? Entonces, había muchos y los hemos separado en el lado de sostenibilidad y en el lado más que no tenía tanto que ver con la sostenibilidad, sino más bien con la funcionalidad técnica del material, ¿no? Entonces, veis cómo nos presentaron pues muchísimos retos relacionados con la sostenibilidad. Y como digo, el encuentro no estaba focalizado como tal en sostenibilidad, era un encuentro sobre retos en materiales. Entonces, fijaros que muchas de esas empresas están ya trabajando en esto, con lo cual, bueno, pues veo que es una buena noticia, ¿no? Y bueno, y sin más, y para acabar un poco mi exposición, simplemente, bueno, una idea o bueno, una reflexión o algo de lo que me he dado yo cuenta últimamente, que es como una invitación pues a
pues a todo el ecosistema, ¿no? Es porque ya hemos dicho lo de interactuar, ¿no? Pues la universidad con la empresa, pero creo que hay un filón o un ámbito de oportunidad muy grande en la interactuación con el mundo de la investigación, de los centros tecnológicos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Pues bueno, aquí traigo el caso de una pequeña batería biodegradable que no lleva metales pesados, es compostable, ¿vale? Está hecho con fibras vegetales y demás. Está hecho para hacer biosensores de un solo uso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que se está desarrollando en BC Materials, un centro de investigación del País Vasco, y evidentemente aquí hay también una oportunidad de diseño. Y luego, bueno, quería traeros, no tengo aquí la diapositiva, pero otro ejemplo muy claro, y con este voy a acabar, es, estamos viendo que estamos trabajando en un proyecto con recubrimientos conductores. Esto viene a ser una tinta que se aplica sobre una superficie y tiene la capacidad de calefactar la superficie. Esto se está desarrollando en CETAG, un centro tecnológico para la automoción. Les está costando bastante introducir ese material o esa tecnología en el sector automoción, pues porque es un sector con muchísimas barreras, pero están viendo cómo esa tecnología permite o da muchas oportunidades en materiales de aplicación para edificación, arquitectura, confort y demás. Es decir, y de hecho lo están metiendo ya, por ejemplo, en baldosas, en aplicaciones de baño y tal, más dirigidas al confort que al vehículo. Entonces, ahí en esa transición, evidentemente, para implementar esa tecnología en un producto, evidentemente ahí hay un ejercicio de diseño importante. Entonces, bueno, quería lanzar esa idea, ¿no? Como ámbito de oportunidad, ¿no? Cómo el diseño puede aportar mucho en el desarrollo o en la dirección, ¿no?, del desarrollo de nuevos materiales. Muchas gracias, Unai. Como veis, evidentemente es la visión que tiene la empresa, en este caso de Materially, y el desarrollo de nuevos materiales. Creo que has comentado algunos temas que abren luego para que podamos debatir. Ahora quiero presentar a Chema Fernández Alcalá. La visión que va a tener Chema es la de la administración pública. Él actualmente es el director de Economía Circular de IOBE, que es la agencia de medio ambiente del gobierno vasco. Y además es responsable del Basque Ecodesign Center. Todas estas son palabras que igual os olvidáis, pero igual lo que no os olvidáis es la 14006. ¿Sí? Esa es la 14006. Él es el padre de la 14006. Entonces, lo digo porque creo que es un gran aporte que habéis hecho desde IOBE y que hoy en día podamos tener esa normativa, la 14006, y si no me equivoco también la de ecodiseño y la 14007 de medio ambiente, partió de tu gestión y fue lo que llevaste adelante a Bruselas y en un montón de foros. Y bueno, un pequeño reconocimiento que a veces te lo hacen en el exterior y nunca en España. Así que, Chema, cuando quieras, nos das tu visión. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar en esta sesión, hablar de... ¿Me oís bien? Sí. Pues os decía que muy buenos días, muchas gracias, Marcelo. Un placer estar aquí hoy en Madrid y poder hablar de diseño y enseñanza. Bueno, Unai nos ha explicado muy bien el tema de los materiales. Yo probablemente voy a empezar, tengo una presentación muy larga, me suele pasar siempre, así que también pasaré rápido y yo creo que es bueno que sentemos un par de conceptos y luego quedará la presentación para poder profundizar en ella. Bueno, comentaba, Unai nos ha explicado el mundo de los materiales, ¿no? Yo probablemente voy a explicar o voy a empezar hablando de la cara B de los materiales, ¿no? Imagino que, no sé si estarán familiarizados con el concepto de la sobrecapacidad del planeta. En estas metodologías de cuantificación de impactos ambientales, pues podemos ser capaces de saber cuándo como sociedad agotamos los recursos que, si me permiten la expresión, entre comillas, nos corresponden. Eso es lo que se mide a través de esta metodología.
Se calcula todos los años, tiene validez a nivel internacional y lo que nos dice es, bueno, cada país del planeta, cuando agota los recursos que le corresponderían, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo finito, aunque la voracidad con la que consumimos recursos es casi infinita. Bueno, quédense con una cifra. España, el 12 de mayo, acabó con todos los recursos que le correspondían y desde el 12 de mayo estamos contribuyendo a la sobreexplotación del planeta. En este gráfico van a poder ver cuál es la evolución de todos los diferentes países. Bueno, pues por ahí el 12 de mayo es donde está situado España. La media mundial está en estos momentos a mediados del mes de julio. Es decir, por lo tanto, estamos en un mundo en el que estamos sobreexplotando nuestros recursos y eso tiene determinadas implicaciones también desde el diseño. Cuando a mí me piden explicar qué es esto de la economía circular, me suele gustar explicarlo de una cosa muy sencilla. Probablemente algunos de los que están en la sala, cuando pongo esta imagen, pues aquí verán un artefacto atroz de la naturaleza y otros verán un producto muy útil y probablemente uno ahí estará viendo un material, en este caso el PET, con altas prestaciones, ¿no? Es decir, un material ligero, versátil, económico, duradero, y ahí es donde empezamos a encontrar cómo algunas de esas características técnicas pues igual entran en contradicción con lo que es este producto, porque este producto seguramente en el momento en el que lo abra no pasarán más de 2 horas si ya lo he consumido, pero está hecho de un material que dura miles y millones de años. El segundo elemento es que este material pues, podría ser inocuo, el problema es que ha tenido mucho éxito, tanto éxito que vivimos en el mundo del 1.000.000 de botellas de agua que se venden cada minuto. Cada minuto en el planeta se vende esta cifra de este tipo de productos. Esto en sí mismo ya nos supone un estrés desde el punto de vista de dónde procede esa materia prima que estamos incorporando. El PET no sale de la naturaleza, viene obviamente de un recurso fósil, del petróleo que hay que refinar, pero podríamos ser capaces de poder tener una adecuada gestión del mismo. Simplemente para que nos hagamos una idea, cada día, y ya me voy a escala de día, pues todas las botellas de agua, solo botellas de agua que se comercializan en el mundo supondrían una montaña pues, que ocuparía más o menos la mitad de lo que es la Torre Eiffel. Y como digo, esto no debería ser un problema si somos capaces de aprovechar esa materia prima una vez que se ha convertido el producto en un residuo como un recurso que reintegramos. Claro, ¿cuál es la tasa de reciclaje de envases de plástico a nivel mundial? Un 14%. Solo 14 de esas botellas se acaban pudiendo reintegrar en nuevos procesos de diseño, lo cual quiere decir que el resto acaban en otros sitios. En otros sitios, pues en muchos de ellos en el mar. De acuerdo a las Naciones Unidas, de aquí al año 2050 va a haber más plástico que peces en nuestros océanos. Porque muchas de esas botellas acaban donde no, acaban en la naturaleza y acaban en el entorno marino. Si nos metemos ya desde el punto de vista de la ingeniería, veríamos que de esas 14 que he comentado, tampoco todas acaban siendo capaces de poderse convertir en nuevas botellas. De hecho, la tasa de circularidad del plástico vinculado a los envases es de apenas el 2%. Podemos ver que ese 14% está en ese gráfico, en el bucle que tenemos en la parte superior. 14 de cada 100 son las que se recogen, pero luego están los problemas técnicos desde el punto de vista de lo que es el proceso de reciclado y la reintegración real. Por lo tanto, estamos en un mundo en el que hablamos mucho de economía circular, hablamos mucho de desarrollo sostenible, como ha comentado Unai, pues había un montón de conceptos sostenibles, pero estamos en una realidad en la que estamos muy lejos de poder ser sostenibles. Esta es la tasa, este es el nivel de crecimiento ya no de plásticos, sino de todas las materias primas en los últimos años, en los últimos 50 años, y lo que podemos ver es que la extracción de recursos naturales en el planeta no ha parado de crecer. El único momento en el que pueden ver en esa gráfica que hay un pequeño pico hacia abajo es la pandemia. Y es porque nos encerraron en nuestras casas y gran parte de los procesos productivos se pararon. Y vemos un poco cuál es la proyección, ¿no? A nivel global, teniendo en cuenta todas las materias primas, pues somos capaces de poder medir esto de la circularidad y nos podemos quedar con esta cifra. De hecho, esto es un poco triste. Si esta jornada la hubiésemos hecho hace 2 años, hablaríamos de que la tasa de circularidad del planeta era del 9%. En los 2 últimos años ha bajado. De hecho, estamos ahora mismo en un 7,2%. Solamente el 7,2% de los materiales que utilizamos en toda nuestra economía proceden de materiales que previamente fueron residuos. El resto, ese casi 93%, siguen siendo recursos que seguimos extrayendo de un planeta que no olvidemos que es finito y en el que cada vez tenemos más población y en el que el ritmo de consumo no para de crecer. Bueno,
Si fuésemos más técnicos, veríamos un gráfico de este estilo, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente 100.000 millones de toneladas de recursos se extraen cada día del planeta, y esa parte que ven en la parte inferior, ese bucle que ven en la parte inferior, es lo único que somos capaces de recircular. Por lo tanto, cuando Marcelo comentaba antes la necesidad de la urgencia de tener que actuar, pues esto es un poco al menos poder dar algunas cifras de cómo estamos. Hemos dicho un 7% a nivel mundial. No estamos mucho mejor, es decir, España está en el 11%, la media europea en torno al 13%. Hay algunos países que están mejor y como suelo decir, no vale consolarse con nuestros vecinos de Portugal, que están bastante peor que nosotros, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por poder hacer. Y el segundo elemento que también quiero trasladar es que muchas veces hablamos de la lucha contra el cambio climático. El cambio climático no deja de ser como la cara B, porque para poder extraer materiales, para poder procesar materiales, para poder distribuir esos materiales, luego los productos, consumimos energía, y la cara B de la energía son las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la cifra de gases de efecto invernadero que se emiten por minuto, pero que sepamos que aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero está relacionada con los productos, un 45%. El otro 55% es la producción de energía. Por lo tanto, tenemos que repensar cuál es el modelo de producción. Hablamos muchas veces del concepto de un sistema lineal, en el que lo que hacemos básicamente es extraer recursos naturales, procesarlos a través de las diferentes cadenas y acabar generando un residuo, ¿no? Cuando hablamos del concepto de economía circular, bueno, somos capaces de realmente cerrar esos dos extremos, es decir, que no obtengamos las materias primas de la naturaleza y que no generemos un residuo que en sí mismo nos genera un problema, sino que seamos capaces de poder cerrar, ¿no?, este enfoque circular. Y aquí es donde empezamos a hablar del concepto de la importancia del diseño, ¿no? Hablamos de ecodiseño porque uno de los problemas con el que nos encontramos cuando vemos esa diferencia entre el 14 y el 2% en el plástico es porque muchos de los artefactos que fabricamos no han sido pensados para que se puedan reciclar. Mezclamos materiales, podríamos hablar de los multicapa, que es un elemento atroz que ha sido capaz de desarrollar la ingeniería, cómo soy capaz de juntar diferentes materiales en una pieza de tal forma que luego es muy difícil separarlos, con lo cual yo suelo decir siempre que en esto huyan del concepto del 100% reciclable en muy poquitas cosas. Otra cosa es que esté hecho de materiales que en sus orígenes podrían ser reciclables, pero no que los productos que tenemos sean reciclables. Hablamos de ecodiseño cuando lo que hacemos es cómo somos capaces, desde la fase previa, desde el momento en el que concebimos el producto, de esforzarnos por reducir su impacto ambiental en todo su ciclo de vida, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de ecodiseño, pues hay una obviedad. Es mucho más fácil reciclar un producto que ha sido pensado para que se pueda reciclar que uno que no. Y el gran problema con el que nos encontramos hoy en día es que, además de que podemos tener un ciudadano no demasiado concienciado, aunque lo recojamos adecuadamente, luego no sabemos qué hacer con ese producto porque no ha sido pensado para poder ser reciclado y técnicamente y económicamente es inviable. Diré también que no me suele gustar nada el término ecodiseño. Marcelo sabe que nosotros empezamos a desarrollar metodologías de ecodiseño desde IOBE, desde la Agencia Vasca de Medio Ambiente, allá por el año 99, eso es el siglo pasado, ya ha llovido mucho. Y sí que es verdad que es una tristeza que tengamos que seguir hablando de ecodiseño y no de diseño. Eso es porque, desgraciadamente, el diseño no está integrando todavía adecuadamente las consideraciones ambientales. Es decir, ojalá desaparezca pronto el término ecodiseño y no tengamos que diferenciar entre un buen diseño y un buen ecodiseño. Cuando hablamos de diseño para reciclaje tenemos que ver un poco cuáles son las estrategias, y no me voy a entrar muy a nivel técnico, hay diferentes opciones desde el punto de vista de estrategia, pero el segundo elemento es que, claro, esto de cerrar el círculo es razonablemente, suena bonito, pero tiene una serie de implicaciones técnicas. La segunda reflexión que quisiera asentar es que el mejor residuo es el que no se genera, o al menos aquel que se genera más tarde, porque el segundo gran problema que tenemos en este modelo económico en el que vivimos hoy en día es la rapidez en el consumo. Diseñamos productos que, además de dificultad para poder ser reciclados, cada vez duran menos y cada vez se consumen de forma más rápida, con lo cual un sistema ineficiente que no cierra ese círculo incrementa el problema. Por lo tanto, el segundo elemento que tenemos que ser capaces de trabajar desde el diseño es este concepto, ¿no?, el concepto de la durabilidad. Y eso nos da la posibilidad de que en ese círculo seamos capaces de poder hacer más círculos, de poder cerrar más bucles. Voy a ir rápido, ¿no?, pero empezando desde el punto de vista del consumidor, tenemos que ser capaces de diseñar productos que duren más. Tenemos que ser capaces de diseñar productos que, cuando se estropeen, se puedan reparar, que se puedan mantener. Tenemos que diseñar productos que, en el momento en el que el primer usuario que los ha adquirido, y esto es muy común, por ejemplo, en el caso de la ropa,
no se conviertan en un residuo, sino que se puedan pasar a una segunda vida, es decir, que podamos saber estrategias de reutilización o estrategias incluso de intervención sobre un producto que ya ha sido desechado para recuperarle la vida, las estrategias de recuperación del producto. Hablamos de renovación, de reacondicionamiento, de remanufactura. En aquellos casos en los que ya no sea factible dar una segunda vida al producto, al menos tendremos que esforzarnos en cómo podemos recuperar al menos piezas, partes, componentes que realmente tengan utilidad. Tenemos que hablar de cómo un producto se puede desmontar. En los 90 a mí me enseñaban en la Facultad de Ingeniería en Bilbao que una unión soldada era mucho más fácil de industrializar y que era mucho más rápida y que era mucho más económica. Una unión soldada no nos va a permitir recuperar las piezas. Tenemos que volver a recuperar los conceptos de las uniones mecánicas. Tenemos que ser capaces de estandarizar, de reutilizar, ¿no? Y solamente en última instancia es cuando hablaremos del reciclaje. Es decir, el reciclaje es la peor estrategia desde el punto de vista de un diseño circular. Es decir, no es la mejor, es la última. Tenemos que ser capaces de poder hacer todo esto. Por lo tanto, el mapa de lo que es una economía circular, de lo que es el diseño de una economía circular, es bastante más complejo. Tendría una pinta como esta que podemos ver en la figura, en la cual cada punto verde que hay en este gráfico es una potencial estrategia que se puede intervenir desde el diseño para poder hacer que ese producto tenga un comportamiento medioambiental mejor. Esto nos lleva a hablar de conceptos de ecodiseño tradicional, de nuevos enfoques. Todo esto suena muy bien y me voy a mirar el tiempo porque me quedan 2 minutos, con lo cual tengo que ir acabando. Todo esto suena muy bien y alguien me diría que, hombre, si esto suena tan bien, ¿por qué no se está llevando a la práctica, ¿no? Pues probablemente porque el gran problema que tenemos hoy en día pues se sintetiza en esta figura también. Si un producto dura más y si yo soy fabricante, es decir, los clientes que tenía Unai, pues lo que quieren es vender productos. La cuenta de resultados lleva a que cuantos más productos venga, más dinero gano. Hombre, y esto de que un producto dure mucho no suena bien. Es decir, si un producto dura mucho, vendo menos, ¿no? Si un producto dura el doble, hay que fabricar la mitad. Y ese es el gran problema que tenemos, y eso es lo que nos ha llevado al concepto de la obsolescencia programada, la obsolescencia percibida que todos conocemos, ¿no? Por lo tanto, eso es malo y obviamente eso es lo que nos va a llevar a que no se nos aplique. Por eso también no solamente hay que intervenir desde el diseño de los productos, sino también desde el diseño de los propios modelos de negocio. Cada vez más hablamos del concepto de servitización, en el cual lo que hacemos es usar productos y no ser propietario de los productos. Hablamos de ser más usuarios y menos consumidores, porque el secreto está en que si yo como empresa la base de mi negocio es que mi producto se use mucho y no que venda muchos productos, la obsolescencia programada no me va a ser rentable, porque lo que necesitaré es un producto que si dura mucho se podrá usar mucho más y yo ganaré dinero. Es un concepto en el cual lo que tenemos que hacer es transicionar de lo que son los modelos de negocio basados únicamente en la fabricación y venta a los modelos que estén basados 100% en el concepto de servicios. Esto hay un montón de escuelas y dinámicas que nos hablan de cómo funcionan las prácticas de servitización, pero en el fondo es yo puedo seguir vendiendo productos pero empezar a establecer servicios orientados al mantenimiento, a la adecuación. Puedo pasar modelos de negocio en el que simplemente el cliente paga por acceder al uso, con lo cual obviamente ya me interesa que dure mucho, o incluso al resultado. Bueno, esto es toda una serie de líneas, porque en este caso sí que lo que va a ocurrir es el efecto contrario, ¿no? Es decir, en este caso si un producto dura mucho, voy a ganar mucho dinero y por tanto vamos a conseguir poder unir ese concepto de un mejor diseño, un diseño que integre todas estas facetas de una vida más larga, al mismo tiempo que se aumente el beneficio de las empresas y sea bueno para el planeta, ¿no? Es un poco la dinámica. Y esos son los conceptos que tenemos que intervenirlos desde la educación, es decir, desde la formación en nuevos hábitos. Estamos hablando de cómo trabajamos con las escuelas de ingeniería, cómo trabajamos con las escuelas de negocio, incluso en estos momentos incluso con otro tipo de disciplinas, como pueden ser las disciplinas económicas y financieras, porque detrás de esto obviamente hay parámetros que son necesarios. Eso es un poco el ámbito que comentaba antes Marcelo, a lo que me toca dedicarme, ¿no? Es decir, dentro de los palabras que tenemos de las iniciativas que desde yo estamos poniendo en marcha, pues estamos trabajando mucho con empresas para cambiar este chip, para ver cómo se pueden integrar estos conceptos. De hecho, no me evitaré poder hacer 10 segundos de publicidad. Tenemos ahora mismo una exposición itinerante de productos circulares que se denomina Circularrack, que es circulares en euskera, circularrack.iove.eus, en el cual tenemos ya más de 250 productos que ya incorporan estrategias de economía circular, y trabajamos también mucho con el ámbito de la academia, con las universidades tanto públicas como privadas. En el privado estamos trabajando con todas las universidades precisamente para integrar estas nuevas disciplinas en el ámbito formativo, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco el mapa con lo que trabajamos. Tenemos 7 grandes estrategias y una, la cero que llamamos, que es la que está vinculada
al desarrollo de modelos de negocio, de la estrategia 1 a la 7, lo que perseguiríamos es cómo somos capaces de poder intervenir desde el diseño sobre los productos. Y desde luego esto será una parte, luego tendremos que trabajar con la ciudadanía, con los hábitos de consumo, con cambiar esos patrones, ¿no?, en el que la sociedad trabaja, pero yo creo que es importante que veamos en un mundo como en el que nos ocupa hoy, en el ámbito del diseño, pues cómo intervenimos. Ya por acabar, nosotros solemos decir que por los parámetros que tenemos en estos momentos de presiones ambientales, el futuro será circular o no será. Y ya simplemente para finalizar, sí que me suele gustar acabar con esta cita de Peter Singer, en el cual si un producto hoy en día no puede ser reducido, reusado, reparado, reconstruido, reformado, revendido, reciclado o compostado, entonces debería estar prohibido, debería ser rediseñado o debería ser eliminado de la producción. Ese es un poco el ámbito en el que trabajamos desde IOBE, es un poco yo creo que el ámbito en el que tenemos que ser capaces de poder integrar en la enseñanza para unar ese concepto de desarrollo sostenible y diseño. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Preocupante el panorama y un desafío enorme que tenemos por delante. Tuvimos la visión de la empresa, de la administración pública, en este caso de IOBE, y ahora me toca presentar a Ruth León. Ruth León es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente dirige el posgrado de Educación Continua en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey en la sede de Guadalajara. Ruth se especializa en temas basados en sistémica aplicada y en innovación estratégica. Ella nos va a dar la visión que se tiene en este momento en México de los problemas que hoy estamos tratando, y luego haremos una serie de conversación entre nosotros para ver cómo podemos hilar los tres puntos de vista. Ruth, cuando quieras, muchas gracias. Buen día, muchas gracias a ti. Yo la verdad más que hablar quisiera seguir escuchando, fantástico mis compañeros. Muchísimas gracias por la invitación y por el marco además en el que me toca complementar la visión que estamos presentando hoy sobre los desafíos de la responsabilidad ambiental desde el punto de vista de la enseñanza. Antes de empezar, quise mostrar rápidamente mi recorrido en función de formación y de práctica que me han llevado durante toda mi vida a entender el diseño desde el sistema, por eso mi especialidad. Y en ese sentido, esa visión sistémica me ha parecido fundamental para entender que todo el tema de la sostenibilidad empieza por la sensibilización de nuestra comunidad académica, profesores, estudiantes, etcétera, hacia las variables presentes, pero del aquí y del ahora. Solemos hablar del futuro, siempre la sostenibilidad la vemos plantada en el futuro, pero el problema pues está evidentemente puesto hoy. La razón, bueno, el diseñador y el diseño como rol profesional se encuentran en este momento también frente a procesos de creación regenerativa, tal cual lo acaban de comentar mis compañeros, frente al tema que nos vendamos los ojos y no vemos que realmente es un sistema vivo que está constantemente cambiando y mutándose y que ninguna verdad está establecida como tal. Eso entiende muchísimos desafíos actuales. Ayer comentaba en temas de vulnerabilidad, cómo estamos expuestos en muchísimas áreas y evidentemente todo lo que hagamos pues es la base de lo que va a ser el futuro. Dicho esto, rápidamente entonces comparto con ustedes algunas reflexiones. Insisto que desde el punto de vista sistémico he tenido la oportunidad de construir en todos estos años. Parada en las reflexiones de Godet, hay una verdad inmutable, que es que el mundo cambia, pero los problemas permanecen. Es decir, escuchamos a nuestros abuelos, padres decir, es que antes era mejor, antes era más fácil, etcétera, etcétera, y es que nosotros estamos parados en el mismo piso, ¿verdad? Antes era mejor, antes era más fácil, y eso lo escucharemos de generación en generación, justamente porque la complejidad
de los sistemas económicos, sociales, políticos, van tejiendo, y evidentemente en una era en la que la comunicación es fundamental, van tejiendo redes que hacen que todas las relaciones, además de complejas, se vuelvan muy complicadas. Desde esta óptica, pues, ¿cómo podemos entender el desarrollo sostenible como una única solución en la que se plantea un producto que probablemente ya están haciendo, como lo comentaré al ratito, muerto ya? Los actores claves en estos puntos de bifurcación en los que nos encontramos justo en el proceso de diseño que comentaban también mis compañeros, de productos sostenibles, reciclables, de pensados en la sostenibilidad, es bueno, y luego de que los hacemos, pues ¿cuál es su impacto? ¿Realmente podemos medir ese impacto sabiendo nuestra innovación, qué consecuencias tendrá? Puede que de alguna manera mejore parcialmente la vida de alguien o de una comunidad, pero probablemente esté teniendo un impacto mayor que no somos capaces, si no trabajamos en unos equipos muy grandes, de medir previamente, y aún así no lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles serían las áreas de estabilidad y esas variables que no cambian? Existirán variables que no cambian, además de la condición del ser humano de consumir y de tener cada vez más cosas. Luego, pues también comentaba Godet que plantear buenas preguntas, pues es salir de nuestra zona de confort y de los estereotipos. Generalmente solemos medir la sostenibilidad en un ámbito muy cortito sin ver el impacto, pues, global, y los temas de anticipación, pues no están pensados en ellos, más que probablemente en miradas o muy globales que no nos llevan a ningún lado, o muy locales que tampoco nos llevan a ningún lado. Lo comentaban también antes, la velocidad, el tiempo y la innovación a las que tenemos que estar sometidos en constantes procesos de creación, nos hacen estar parados en un tiempo efímero y muy cambiante, en lo que probablemente pues lo que creamos, si el proceso de investigación es muy largo o el proceso de creación no está a la par de la investigación de los materiales o de las normativas o de las iniciativas, pues simplemente ya nace insostenible, nace muerto. Tenemos también la reinvención de modelos formativos y adaptativos en el campo del diseño, que están también planteando, pues, estos temas de manera que, así como nos apropiamos del proceso de diseño con constantes cambios, podamos también estar con flexibilidad cambiando estos modelos. Esto que está aquí, se los comparto rápidamente, es el esquema de diseño que actualmente tiene el TEC de Monterrey dentro de su modelo formativo TEC 21. Si se fijan, hay una entrada compartida que no es un bloque común, es simplemente una entrada de desarrollo de competencias transversales, que es un tema muy importante en transversalidad, hablando de sostenibilidad, en el que arquitectos, diseñadores gráficos, artistas digitales, comunicadores, músicos, etcétera, estudian con alguien que quiere estudiar diseño. Ninguno de ellos en los 2 primeros semestres están haciendo nada de sus carreras que quieren desarrollar. Están desarrollando temas transversales de comunicación que son indispensables para trabajar los temas que hemos estado hablando durante la mañana. Luego hay un bloque en el que dicen, pues ya yo quiero estudiar diseño o arquitectura o cualquiera de las otras carreras, se aboca a una capacitación, digamos, técnica, y luego decide si va a estudiar producto, tecnología o diseño visual, entendiendo el área de tecnología más por temas de desarrollo tecnológico hacia la sostenibilidad. Luego se especializa y bueno, hace una especialización mucho más concentrada en temas que le interesan a través de estancias, estancias internacionales, etcétera, materias en otras universidades, etcétera. Este es el nuevo modelo y esta es la entrada que les comentaba, que se llama estudios creativos, y todas las carreras que en este momento, con quien quiere estudiar diseño, a favor de crear un perfil transversal, como decía, y con una base además estructural de retos, de desarrollo de competencias y retos basados en retos reales, no en retos
pues académicos, por llamarlos, que se quedan en el salón, sino vinculados a una empresa, a una institución, a un organismo, etcétera. Por otro lado, desde la academia, pues estamos formando hoy los líderes del mañana, y estos líderes del mañana, pues comentaba ayer también que son pues 12, 14 años que viven en el mundo digital del yo, y quizá para la sostenibilidad pues es importante empezar a pensar en el concepto del nosotros. Pero estos líderes del mañana a su vez son sistemas vivos, abiertos y mutantes. Entonces pues esa línea de transformación del mundo pasa también por ver cuáles son los principios de resolución comunitaria que estas personas van a tener ante constantes cambios y fluctuación y movilidad de la población. En este sentido, el rol de la universidad pues es un mundo en constante reinvención, parado sobre las tendencias que están redefiniendo la educación. Hablamos más de un mundo sin fronteras, de un mundo compartido, de ciudades abiertas, del aprendizaje de por vida y de la era de la simulación, justamente para ver temas de anticipación en términos de cómo estaremos comportándonos en el futuro. Este documento se los podemos compartir, son las bases del 2030 del TEC de Monterrey y está bastante interesante. Luego el diseño como un creador de nuevas relaciones. Decía anteriormente que pues el yo, el nosotros, el desarrollar una solución muy puntual que resuelve un problema específico pero que no considera todo lo demás, una señora que no sabe interactuar, unos niños que tampoco saben interactuar ahora socialmente, etcétera. Ay, perdón. Entonces, bueno, vemos la creatividad como un estado constante o colectivo que se supone que nos ha hecho evolucionar, pero si nos ha hecho evolucionar, pues ¿por qué están ahí los objetivos de desarrollo sostenible sin resolver? O sea, cada vez que trabajamos en uno de estos, vemos que es un mundo infinito de problemas y que a su vez todos están conectados entre sí. Como comentaba Chema, el tema de los negocios, por ejemplo, ahora ya empieza a ser más transversal y empieza a tener más importancia en el tema de lo que generamos. Otra referencia es entender que no hay verdades y no hay mentiras y que esa creatividad de resolver y de proponer ideas desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues depende de quién la haga. Yo estuve en una presentación de proyectos hace unos años en las que un mismo grupo de estudiantes presentaba soluciones para niños en desnutrición y en condiciones desfavorables, y otro, la casa de su cuervo Pepe, que llegaba a su jardín todos los días, y ambas visiones son válidas. Es decir, no es cuestionable quien resuelve la casa de un cuervo y quien resuelve soluciones para grupos de niños sin recursos. Ambas, hablando de un mundo incluyente, son válidas. Bueno, como innovación responsable y sus indicadores internacionales, pues tenemos desafíos culturales y contextuales. Esa fue una experiencia que hicimos entre 3 universidades, la Pontificia Católica de Chile, la Universidad de Bolonia y nosotros, trabajando transversalmente un verano y un invierno sobre problemas, sobre los indicadores con muchísimos expertos. También está ahí la página si la quieren consultar, todos los resultados. Y a pesar de que compartimos los indicadores de innovación responsable, pues cada país aterrizó y trabajó en sus problemas locales que más afectaban. Luego estamos creando innovación, pero pues ¿quién está creando las transiciones? Siempre pensamos en el futuro y en el problema que tenemos hoy. En el mejor de los casos, imaginamos un futuro sostenible, verde, todos felices, pero la transición y ese diseño para la transición, ¿de quién se está ocupando de eso? Hablando de empresas y de gobiernos, ¿quién hace la ruta para que todo el mundo vaya preparándose para ese mundo verde? Esta tarde mi compañero Roberto Iñiguez con Terry Irwin van a estar hablando sobre eso. Ayer hablaba de entender las señales actuales de qué está pasando para ver y anticipar qué puede pasar y qué consecuencias podría tener sobre el what y so what. Esto es fundamental. Y entender esas señales de cambio y sus conexiones pues nos van a dar pistas o nos pueden dar pistas de hacia dónde podríamos estar.
Obviamente lo interdisciplinar y colaborativo, estos son proyectos que por ejemplo hemos estado haciendo con la Escuela de Medicina, Biotecnología y Nutrición, durante muchos años trabajando con adultos mayores y yo creo que la satisfacción es fantástica en el momento en el que todo el mundo aprende y desde el diseño la mirada se vuelve cada vez más transversal. Y hablando de transversalidad, pues tenemos el reto de una educación continua y actualización profesional en cada uno de los aspectos que tengamos que abordar, porque el diseño, comentaba alguien ayer, que cada vez es menos especialista y es más transversal, pero no puede alejarse de la especialización técnica del poder hacer las cosas viables. Este es un proyecto que también está a mano de todos. Y pues hay que desarrollar y promover estándares claros y herramientas de evaluación que nos permitan medir realmente el impacto de lo que podemos hacer o no. Tenemos nosotros en la iniciativa Ciudades, un proyecto que se llama Observatorio Ciudades, que está monitoreando las ciudades de México en función de los servicios que en 15 minutos puede alcanzar un habitante caminando y cómo se va transformando. Es un estudio vivo que según la ciudad se va desarrollando, las ciudades se van desarrollando, pues va cambiando también. ¿Por qué 15 minutos? Bueno, pues ya sabemos que es más o menos el alcance, digamos, sostenible de un sector que pueda vivir sin movilidad de coches, etcétera. Entonces, bueno, para cerrar, una frase de Unamuno, muy que estamos en España, pues procuremos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado en función de este proceso sostenible. Y bueno, pues muchísimas gracias y a la orden para las… Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, es evidente que estamos ante un problema complejo que no lo va a poder resolver solamente la empresa o solamente la administración pública o solamente los centros formativos. Me gustó mucho esta frase de dejar de pensar en el yo para pensar en nosotros. Y no sé, me gustaría plantear, a ver, ¿cómo? Tú hablabas, Unai, de unos retos que salieron en el encuentro de Galicia que tuvisteis este año. Me gustaría tirar un poco por ese hilo, a ver, ¿cómo hacemos a vincular estos, no sé, las herramientas que tenemos hoy en día para resolver un problema complejo? Ninguno de los tres por separado lo va a poder resolver, es decir, que tenemos que colaborar. Parece que lo que tú ponías, ¿no? Colaboración es otro de las claves. Y no sé, me gustaría ver qué opináis, ¿por dónde podemos empezar a resolver esto? Porque planteado así, cada una de las parcelas parece inabordable, ¿no? Cada uno de nosotros va mirando lo que tú decías, ¿no, Chema? Vamos mirando parte de esa botella, uno los materiales, otros distintos aspectos. Pero tenemos delante un desafío, ¿no? La frase de Unamuno me encantó, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo vamos a hacer ese futuro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Te sugiere alguna idea, Unai? Bueno, es una reflexión personal, sin más. Yo creo que lo que falta a todos los niveles es la conciencia, o sea, información sobre el impacto que tiene cada producto y cada hábito de consumo en concreto. Yo creo que si todos supiéramos de alguna manera, o sea, lo mismo que se han inventado en el sector de alimentación, el Nutri-Score, ¿no? Y te vienen la A verde, la E, que bueno, eso también es a debatir, pero bueno, no vamos a meternos ahí. Pero bueno, yo creo que eso, el consumidor necesita, o deberíamos de alguna manera, lo que pasa es que es un esfuerzo ingente, pero bueno, lo mismo que se ha podido parametrizar o encontrar una especie de consenso para evaluar el valor nutricional de un producto, pues, no sé, a mí me gustaría, como consumidor hablo ya, pues tener un Sustainability Score, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, yo, bueno, ahora que se acerca voy a contar una experiencia personal, ¿no? Que me ha explotado la cabeza cuando me ha pasado estos días. Estaba pensando en ir a esquiar.
con mi familia. No somos esquiadores, pero bueno, entonces, ¿eso qué supone? Hacer una pequeña inversión inicial en ropa de esquiar, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Voy a ver lo que vale. Y somos novatos, no sé si voy a volver a esquiar o no, igual es una experiencia que igual no tiene continuidad, entonces voy a ir a lo barato. Somos 4 en la familia, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a hacer un pequeño estudio de a ver si hacemos la inversión o no, a ver esta idea que me tal, lo que me cuesta. Y a la vez voy a mirar en Wallapop, que eso, meto paréntesis, hablado con una gran empresa de reciclaje de este país, dicho por ellos, dicen, no, si el gran reciclador de este país es Wallapop, no somos nosotros. O sea, eso es así, o sea, la reutilización y la venta de segunda mano en realidad es algo mucho mejor que el reciclaje. Entonces, bueno, ¿qué me ha pasado? Por resumirlo mucho. Si una persona, un consumidor, toma la decisión de al final te sale más barato o igual comprar ropa nueva que ropa de segunda mano. Claro, estamos hablando, y de algo un poco técnico, tal, o sea, no cualquier ropa, sino que tiene que tener unas propiedades, pero echas así 4 números rápidos y tienes que, o sea, quiero decir, entonces, si no eres consciente o no te planteas o no te ponen el que te lo vende de manera muy clara y evidente el impacto que tiene ese consumo, pues seguramente te vas a tirar al consumo del producto nuevo, ¿vale? Entonces, por un lado, medir. Entonces, primera idea, ¿cómo se puede medir eso y comunicar esa medición, ese dato, ¿no? Claro, ese guante, de dónde viene, cómo viene esa materia prima, dónde se ha transformado, todo eso, ¿no? Y también ser consciente también de la vida útil. También estaría bien que te digan, oye, ¿esto te aguanta 4 fines de semana o te aguanta 4 años? O sea, ¿cuál es la vida útil esperada o media en un uso normal, ¿no? de un producto? También eso estaría bien que alguien te lo dijera como consumidor. Entonces, por un lado, medir e informar. Y luego eso también trasladarlo a euros, ¿no? De alguna manera. O sea, entonces, bueno, es simplemente una experiencia personal que he tenido últimamente, pero creo que ilustra y que es extrapolable a todo, ¿no? Chema, vosotros estáis trabajando ya en eso y tenéis varias etiquetas, ¿no? Que de alguna manera miden lo que está comentando Unai. Sí. De hecho, ¿cómo lo has llamado? Bueno, el nombre es más sencillo, ¿no? Pero en este momento existe una cosa que se llama el Ecoscore. De hecho, ahora mismo hay no voy a meterme aquí en el fabuloso mundo del ecoetiquetado, pero bueno, existe el Ecoscore, existe una cosa que se llama Planet Score, existe una cosa que se llama el Enviroscore. Es decir, al final ya empieza a haber ese tipo de sistemas precisamente para empoderar. Yo, cogiendo la pregunta que nos lanzaba Marcelo, bueno, primero voy a plantear otra reflexión, ¿no? Todos los años existe una cosa muy sesuda, así de estas cosas de grandes cumbres, que se hace, que es la cumbre mundial en materia de economía circular. Bueno, el año pasado fue en Helsinki. Estas cosas, yo soy bastante crítico porque yo creo que solamente compensar el viaje de todos los que se han ido a Helsinki, pues ya me merecería la pena no hacer ese tipo de congresos, pero bueno, se hacen. Y había allí pues 500 personas de todo el mundo discutiendo y había una pregunta de cuál era la palabra que mejor representaba el desafío que supone esto de la economía circular. Y la palabra mayoritaria pues no fue ni innovación, ni fueron materiales, ni fue tecnología, fue la colaboración. Porque el problema al que nos enfrentamos probablemente es que, claro, desde la revolución industrial el modelo que hemos conocido es el que ha imperado y es este modelo lineal que hemos comentado anteriormente. Claro, ahora nos estamos dando cuenta de cuáles son los límites de ese modelo de desarrollo económico y cada uno lo ve desde su perspectiva. Es decir, al final, a mí me suele gustar decir que no conozco a ningún empresario, y mira que trabajo con muchos de ellos, pero no conozco a ningún empresario que esté contento con la degradación del planeta o con la contaminación que genera su actividad industrial. Es decir, detrás de un empresario hay una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene una preocupación por el planeta, pero la realidad es que su actividad genera una contaminación. Pero el problema es que yo tampoco conozco a ningún empresario que no quiera ganar dinero. Y durante mucho tiempo, el que es empresario le ha tocado tener que elegir. Es decir, oye, esto gano dinero o contamino, porque parecía que no podía ir de la mano las dos cuestiones, ¿no? Claro, para hacer eso, de hecho hay otra reflexión.
el consumidor también tiene unas pautas de comportamiento muy curiosas, ¿no? Al final, de hecho, si un producto se vende como medioambientalmente mejor, más sostenible, más verde, lo que lo queramos llamar, y se vende como más barato, el consumidor piensa que le están engañando, porque también tenemos interiorizado que un producto medioambientalmente mejor tiene que ser más caro, cosa que no es verdad. Es decir, si pensamos conceptualmente, ¿qué sale más económico? ¿Hacerlo bien a la primera o hacerlo mal y tener que pagar las consecuencias de corregir lo que he hecho mal? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que durante mucho tiempo contaminar ha sido gratis. Digamos que al final pues yo gano dinero emitiendo cosas por una chimenea y bueno, pues al fin y al cabo la mayor mortandad o las consecuencias en las especies o en el clima las pagamos entre todos. Es decir, con lo cual obviamente eso lo que nos hacía es un concepto que desde el punto de vista de la legislación es la no internalización de los costes ambientales. Claro, esto tiene que cambiar. En ese concepto de transformación de un modelo lineal a un modelo circular, claro, no existe una solución mágica. Hay que cambiar básicamente las reglas del juego. Hay que asumir los costes del impacto ambiental, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los consumidores. Y podemos hablar mucho del ámbito de los consumidores. Los consumidores somos todos y cada uno de nosotros. Somos un agente muy curioso. Cuando se nos pregunta, todos estamos muy sensibilizados, todos reciclamos muchísimo, todos estamos dispuestos a pagar más por un producto medioambientalmente mejor. Pero luego cuando no nos miran, cogemos el que está más barato. Y si está en vez de a 5 está a 4,99, vamos a coger el de 4,99, aunque esto, al fin y al cabo, quien contamina, con perdón, pues eso es la gran multinacional. ¿Yo qué voy a hacer? Si ya está el producto aquí, pues yo lo compro y me ahorro un dinero. Entonces, con lo cual hay mucho concepto. Yo soy un gran fan de la disonancia cognitiva, que es un poco lo que nos lleva a decir una cosa y luego a comportarnos de una forma completamente distinta. Tenemos que utilizar las palancas que nos mueven. Desgraciadamente vivimos en un mundo en el que se mueve por el dinero y tenemos que asumir que determinadas pautas de comportamiento tienen que tener una consecuencia. Y para ello, para mí es clave, y ya termino, el concepto de la colaboración público-privada. Es decir, al final está claro que el modelo privado va a seguir funcionando bajo el lucro, bajo el beneficio, y esto, bueno, podemos hablar de modelos de sociedad, pero hoy por hoy el que tenemos es este. Y lo que tenemos que hacer desde la Administración es ir cambiando las reglas del juego. Esto no puede seguir siendo así, no vale lo de yo aquí no quiero contaminar en Madrid porque luego me ven mis clientes y queda muy feo esta imagen, así que bueno, me llevo la planta china, que al fin y al cabo nadie va a ver lo que esté pasando en China, ya contaminarán allí y aquí vengo y me traigo mis productos, ¿no? Y al final tenemos que intentar cambiar cómo las empresas reportan su información, tenemos que ser más transparentes, el concepto de la transparencia, tanto a nivel de producto como a nivel de organización es clave. Tenemos que incorporar legislación, es decir, es una cosa que a las empresas no les gusta nada, pero digamos que cuando el mercado no funciona hay que intervenir. Entonces, no puede ser, hoy simplemente voy a dar algunos elementos que están pasando hoy en día. Yo puedo decir que incorporar materias primas secundarias es muy bueno, es mucho mejor que extraer recursos, pero es que a día de hoy 1 kilo de plástico reciclado cuesta 4 veces más que 1 kilo de plástico virgen. Entonces, con lo cual es imposible que cualquier empresario diga no, yo voy a optar por el plástico reciclado porque tengo un compromiso, pero mi producto va a subir 4 veces, ¿no? Entonces, esto no puede ser y por tanto hay que intervenir en los precios. Es decir, digamos que hay que establecer mecanismos. Pero esto que he dicho del plástico podría hablar lo mismo desde el punto de vista de hay un montón de materiales que son reciclables, ¿no? Y además de todas las estrategias anteriores. Pero es que en estos momentos mandarlo a un vertedero sale más barato que hacer cualquier proceso de reciclaje. Entonces, ¿cómo voy a incentivar que alguien se preocupe por recoger unos productos para convertir una materia prima secundaria si dice, no, si es que yo pago la mitad de la mitad y se va a un vertedero y ya no sé lo que pasa, pero ya me he quitado el problema de la gestión de los residuos, ¿no? Claro, para eso hay que cambiar las reglas del juego y cambiar las reglas del juego es algo duro. Claro, el enfoque de la Administración es doble, palo y zanahoria. Es decir, tenemos que ser capaces de poder establecer palo, y el palo es la legislación, y el palo son las normas de obligado cumplimiento. Es decir, tenemos un impuesto al plástico, que lo que persigue es eso que he comentado anteriormente, es decir, que no pueda ser posible que un plástico reciclado sea más caro que un plástico virgen. Tenemos un canon de vertido, que lo que hace es intentar penalizar precisamente que las cosas vayan a vertedero, porque eso es enterrar un problema, pero no lo estamos solucionando, simplemente lo estamos enterrando. Y tenemos que establecer mecanismos que fomenten los incentivos. Tenemos que establecer mecanismos de ayudas, mecanismos de colaboración, mecanismos de formación, mecanismos de sensibilización. En el fondo estamos hablando de un modelo de oferta y demanda. Tenemos que trabajar con la oferta para que se pongan productos medioambientalmente mejores, para que se hagan nuevos modelos de negocio, pero tenemos que generar una demanda de ese tipo de productos. Hay palancas desde la Administración y podemos hablar de la compra pública verde, tenemos que sensibilizar
a la ciudadanía. Es decir, es un cambio muy complejo. Repito, llevamos 150 años trabajando de una forma y nos hemos dado cuenta de que eso tiene unos límites y actuamos ya, o las consecuencias, en el fondo ya las estamos viviendo. Es decir, estamos viendo ya las consecuencias del cambio en el clima, de las olas de calor, de frío, de las lluvias extremas, y esto se va a acelerar y esto va a suponer un coste ingente y, por tanto, tenemos que actuar. Y en el actuar, por tanto, a mí es ese concepto clave de la colaboración. Luego podríamos ir hablando de cada uno de los agentes, ¿no? Es decir, de cómo se comportan cada uno de ellos y cuáles son las palancas necesarias. Por lo tanto, conclusión, para mí es necesario cambiar y no hay una solución fácil a un problema tan complejo como este. Es decir, vamos a tener que tener muchos mecanismos de intervención y para eso la forma más honesta y la mejor para enfrentar este elemento pues es esa colaboración público-privada. Gracias, Chema. ¿Cómo lo ves, Ruth, desde el TEC de Monterrey? Yo lo veo desde Ruth, pensando, escuchándote y recordando en varias oportunidades cómo la coherencia es un elemento importante en este proceso de transformación. Cómo tú pones a la gente a separar la basura, ponerla en contenedores separados, luego llega el camión y junta todo y se lo lleva al vertedero. Eso en México yo lo he visto, yo lo he visto y entonces pues todo el trabajo previo se pierde. Y desde la parte de la formación, creo que el proceso, han comentado ambos, es fundamental entenderlo otra vez como un proceso vivo en el que el diseñador o el diseño no es más que un director que decide quién entra y quién sale, en qué momento de la decisión, desde antes de fabricar o repensar las cosas, un material, un proceso, una legislación, aplicar, etcétera. Y ese proceso vivo además se puede regresar en el momento en el que se puede medir finalmente si ese impacto pues es negativo, por ejemplo. Así lo vería yo, o sea, nos paramos aquí, repensamos ese rol en el que el diseñador es un director de orquesta nada más, no es quien tiene ese don creativo de la innovación, porque ya no puede solo, puede estar generando ideas espectaculares, pero sin él no son viables. Sí, tal cual. Chema, recuerdo en alguna otra conferencia que habías dado en la cual me sentí aludido porque hablabas de un porcentaje del 70% que está en la fase de diseño, que es el responsable luego de la circularidad de ese producto y de la sostenibilidad. ¿Se sigue manteniendo en esos valores? ¿Somos realmente tan responsables solamente los diseñadores para que nos caiga ese problema sí, en la cabeza? Cuando estaba comentando Ruth esa figura del diseñador, luego me podéis tirar algo, o sea, algo que no haga daño, pero me podéis atacar. Estoy en un mundo del diseño y soy ingeniero. Esto es así que pido perdón por ello, esto es lo primero. Bueno, el caso es que en mi trabajo me toca colaborar con muchos ingenieros y trabajar con muchos diseñadores. Y una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es que los diseñadores son gente, por lo general, muy concienciada con los problemas ambientales, pero parece que no son conscientes de cuál es su rol desde el punto de vista de los impactos ambientales. Bueno, esto en su día lo intentó resolver la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente y es una cifra que se sigue manteniendo vigente. Y es, bueno, si tenemos en cuenta cuál es el nivel de intervención que tiene el diseñador en el impacto ambiental del artefacto que está concibiendo, bueno, la cifra es incluso superior. Se habla aproximadamente de que el 80% del impacto ambiental que va a tener un producto en todo su ciclo de vida queda fijado en la fase de diseño. En el fondo, cualquier empresa contaminante, cualquier proceso industrial que utilice químicos, dar respuesta a especificaciones de diseño. Alguien ha decidido que eso va a tener determinado acabado, que necesitas un baño electrolítico, que le tiene que dar unas determinadas características, y es una especificación de diseño. Es decir, por lo tanto, tenemos que ser capaces que donde mayor grado de intervención tenemos es en esa fase previa, porque el 20% restante estaría ya en lo de a una determinada especificación técnica que hemos decidido que tiene que tener ese producto. Si utilizamos una tecnología u otra, si tenemos que hablar de las mejores tecnologías disponibles, podemos dar respuesta a través de diferentes procesos, o cómo es el uso que se haga en la fase de uso del mismo, si es un uso eficiente, es un uso ineficiente, o la correcta gestión que ese producto vaya a tener en su fin de vida. Pero lo que decía al principio, yo puedo concienciar a que alguien lo coloque en el contenedor adecuado, que se lo lleve, que se lo tiene que llevar, pero si ese producto
no es posible de reciclar, va a llegar a la planta de clasificación, se va a separar, esto va a ser un rechazo y va a acabar en un vertedero o va a acabar quemado o va a acabar en algún sitio peor. ¿Por qué? Porque es que es imposible técnicamente de poderse separar. Entonces, por lo tanto, si no somos capaces de intervenir ahí desde el diseño, no vamos a hacer ningún tipo de aspecto. Pero nos va a pasar lo mismo con el resto de impactos ambientales. Es decir, si lo que consume un equipo ha sido fijado en la fase de diseño. Los materiales que incorpora, los acabados superficiales. Esto que también me suele gustar, ya tengo una edad. Entonces, como tengo ya una edad, pues en los años 90, que fue cuando yo estudié la carrera universitaria, en la escuela de ingeniería, así me meto con los ingenieros también un poco, en la escuela de ingeniería a mí me enseñaron cómo se hacía obsolescencia programada. De hecho, me formaron para hacerlo. En aquellos tiempos no se llamaba obsolescencia programada, quedaba muy grosero llamarlo así. Se llamaba análisis de elementos finitos y optimización de la producción. Es un nombre mucho más eufemístico, pero básicamente lo que se decía es, hombre, no puede ser que diseñemos un producto y haya piezas que duren mucho tiempo y otras que duren muy poco. Tenemos que optimizar el diseño para que todas duren lo mismo. ¿Cuánto solía durar? Lo que dure la garantía del producto más un día. Y esto fue gracias a un descubrimiento de la ingeniería, que es el análisis de elementos finitos, que nos permitía ver que teníamos piezas sobredimensionadas. Eso supuso una revolución desde el punto de vista de la fabricación. Se redujo mucho el coste de los productos, porque obviamente eliminamos un montón de materias primas y el precio unitario bajó. Y obviamente, claro, tenía otras consecuencias, todas las que estamos viendo ahora. Lo que quiero decir, por tanto, es que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol. El diseño representa un impacto ambiental muy importante y, por tanto, la idea es que tenemos que disponer de las herramientas y de la formación necesaria para poder evaluar. Lo comentaba antes Unai, ¿no? Al final claro, hoy en día, afortunadamente, las herramientas de modelado 3D nos empiezan a dar información sobre algunos aspectos vinculados al impacto ambiental. Existen metodologías más sesudas, como el análisis de ciclo de vida, que nos permiten poder llegar mucho más a detalle de cuál es el impacto ambiental que va a tener un producto antes incluso de fabricarlo. Afortunadamente, las bases de datos están mejorando. Y bueno, hoy en día, afortunadamente, ni en las escuelas de ingeniería pues, se hace obsolescencia programada y en las escuelas de diseño se empieza a tener la visión del impacto ambiental que tienen las decisiones en el diseño, ¿no? Yo creo que eso es un poco el cambio que tenemos desde ese ámbito de la oferta. Nos queda muchísimo por hacer, pero sí, desgraciadamente los diseñadores, pues el 80% del impacto ambiental 10 más todavía de lo que se fija en la fase de diseño, es correcto. Muchas gracias, Chema. Bueno, me estás dando pie para que Unai, desde Materially, que es una materioteca, si no estáis acostumbrados a este término, yo lo resumiría como una biblioteca que en vez de libros tiene materiales, tiene muestras de materiales, 8.000 muestras de materiales, tienen muchos. ¿Cómo ves esto que está comentando Chema? Porque si la responsabilidad nuestra es del 80%, en esta fase de diseño muchas veces es en la elección de un material. ¿Cómo hacemos a que los diseñadores sepamos cuáles son los materiales más adecuados para un producto? Sí. Bueno, como decía, nuestra misión es la de dar opciones. O sea, en términos generales, yo creo que la tecnología y los materiales existen, ¿vale? Para dar soluciones sostenibles. Porque una idea que sí que es importante es la de que, lo mismo que no hay verdades y mentiras, no hay materiales sostenibles y no sostenibles. O sea, el material intrínsecamente de por sí, quitando algunas excepciones, no es per se sostenible. Lo que es más o menos sostenible es su uso, su ciclo de vida y demás, ¿no? En un determinado hábito de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, el material tiene un gran impacto, pero efectivamente coincido, es el diseño de ese producto que lleva un material lo que nos va a dar el impacto ambiental X, ¿de acuerdo? Entonces, el material es importante, pero no es todo. Entonces, en la materioteca sí que nos da muchas oportunidades para, yo creo que mi sugerencia siempre es utilizar la materioteca como fuente de inspiración. También para ver eso, la viabilidad de que se pueden hacer cosas. En la materioteca tenemos desde materiales desarrollados por
grandes multinacionales, ¿de acuerdo?, que son muy interesantes. Para empezar, hay que decir que, bueno, que son materiales que tienen que destacar en algo, ¿no? Tienen que sobresalir por sus características de innovación y sostenibilidad, tienen que tener algo interesante que contar, ¿no? Entonces, por eso están ahí, ¿vale? Entonces, tenemos materiales que están comercialmente disponibles, que siempre ponemos los datos del fabricante porque le queremos dar no queremos quedarnos en la teoría, queremos que sean materiales para utilizar. Entonces, ahí está el material y el fabricante o entidad que está detrás de ese material. ¿Para qué? Para que el diseñador pueda llamar, pueda decir, oye, quiero este material, quiero unas muestras, ¿se puede adaptar? Sí, no. Entonces, tiene esa vocación práctica, o sea, esa parte inspiracional y luego esa parte práctica. Y como decía, hay materiales que están comercialmente disponibles por empresas de todo el mundo, pero luego también hay materiales que están hechos por empresas muy pequeñitas que, pues eso, igual por un artesano en Tailandia, imagínate, que dices, vale, a mí no me va a resolver mi proyecto arquitectónico en Madrid, pero sí que me puede dar una idea o me puede demostrar que hay una potencial viabilidad en desarrollar algo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, pues eso, hablando en términos de innovación, pues en niveles de TRL o de desarrollo, ¿vale? Variopintos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sí que es la materioteca, pues eso, una manera más o menos ordenada, porque ordenar 8.000 referencias es un poquito difícil, por eso está el campo de búsqueda libre, en plan de, venga, pon lo que quieras y encuentra. Bueno, y si no, también por eso estamos nosotros. Bueno, gracias a Dios todavía las personas hacemos algo. O sea, entonces, esa es otra opción, decir, oye, esto es un lío, ayúdame. Vale, entonces, por eso estamos ahí, ¿no? Mis compañeros y yo, para ayudaros en esa selección. Entonces, sí que, bueno, lo que digo es pues eso, es un archivo, un archivo de materiales en el que se pueden encontrar soluciones prácticas, algunas muy implementables, ¿de acuerdo? Y otras más inspiracionales. Muy bien, muchas gracias, Unai. Nada, me estaba acordando de una frase que en 1992 le dio el gobierno a Bill Clinton. No sé si os acordáis, los que sois un poco mayores, estaba enfrentado con Bush. Ya sabes por dónde voy. Y la frase fue, es la economía, estúpido. No sé si os acordáis. Creo que es una buena frase para la siguiente campaña que haga cualquier gobernante. Es la economía circular, estúpido. Yo creo, no sé, Chema, tú que estás liderando gran parte de este sector, ¿cómo lo ves desde la administración? ¿Consideras que realmente es la salida a la economía circular? Y dentro de la economía circular, la servitización. Sí, ahora. Yo creo que vivimos un reto que es planetario, es decir, estamos en un punto de encrucijada, es un poco lo que quería trasladar con las primeras cifras que daba en mi presentación. Y la cuestión es, ¿y eso cómo lo aplicamos, ¿no? Y probablemente en estos momentos el concepto de la economía circular es es decir, al menos la salida en la que en estos momentos somos capaces. El concepto de la economía circular convive con otro tipo de conceptos y con otro tipo de reflexiones que no están en este foro. Podríamos hablar del decrecimiento, es decir, que es una estrategia que yo creo que ya estamos en necesidad de tener que intervenir. Es decir, ¿por qué seguimos utilizando el PIB como el indicador de prosperidad y de desarrollo en las diferentes sociedades? Por lo tanto, para mí, y sería partidario de que tenemos que analizar ese concepto del decrecimiento, y eso es completamente compatible con el concepto de incorporar los principios de economía circular. Y como haciendo a la cita, la economía circular es circular, pero es economía. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser capaces de utilizar esos dos mecanismos, esos dos parámetros, ¿no? De cómo incorporarlo. En esas en las que estamos,
como esto no es un foro ambiental, es la primera vez que voy a utilizar un palabra que si fuese un foro ambiental lo habremos repetido 50 veces, ¿no? Que es el concepto del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es la estrategia que se ha adoptado Europa para incorporar este concepto de economía circular en la realidad de nuestro modelo económico. Se llama Pacto Verde, pero en el fondo no es una estrategia ambiental, repito, es una estrategia de desarrollo económico. Tiene como gran objetivo alcanzar la neutralidad climática del continente europeo para el año 2050. Europa quiere ser líder en estos conceptos. También alguien me dirá, pero China no nos sigue. Pero bueno, también es verdad que nosotros nos empezamos a cargar el planeta, es decir, que la revolución industrial se generó en torno a todo europeo y digamos que nos hemos cargado gran parte del planeta y ahora estamos muy sensibles, por lo cual yo creo que también debemos ser capaces de liderar ese cambio. Y luego también hay un concepto puramente proteccionista. Europa en estos momentos no tiene materias primas porque como fuimos los primeros que empezamos a explotarlas, pues nos las hemos agotado y en estos momentos tenemos un serio problema de dependencia de terceros países. Y esto es una jerga muy económica y muy poco ambientalista, pero detrás del Pacto Verde es que las empresas que están en territorio europeo pues están en estos momentos accediendo a un tema de fluctuación y de volatilidad en los precios de las materias primas que nos tiene que hacer ver que donde tenemos una buena minería de materiales y de minerales, es en los residuos que estamos generando, porque eso sí que se generan aquí. Por lo tanto, el Pacto Verde es la forma que se está utilizando para transformar todos esos sectores, para ese cambio global que comentaba anteriormente. He mencionado en mi presentación de forma muy rápida el ámbito de las finanzas, pero no quisiera dejar de nombrar palabras tipo la taxonomía en materia de sostenibilidad, que lo que está haciendo es clasificar las actividades empresariales, las actividades de diseño también van a estar clasificadas dentro de la taxonomía, y lo que persigue la taxonomía, por ejemplo, es que el acceso a la financiación de los bancos sea en función de la sostenibilidad de la actividad. Es decir, el Banco Central Europeo va a dar mejores condiciones de financiación a aquellas actividades que contribuyan más al concepto de economía circular. Es decir, vamos a ver cómo en los próximos años los bancos nos van a pedir transparencia sobre nuestra actividad en materia de sostenibilidad, porque esto viene emanado muy de arriba. Los conceptos detrás del Pacto Verde, por lo tanto, hay un concepto de empoderar a los consumidores, es decir, al final los consumidores tienen que ser un sujeto activo del cambio de consumo y, por tanto, hay que empoderarles, tienen que poder tener una información objetiva. Tenemos que eliminar eso del greenwashing, eso del blanqueo ecológico que nos hace que todo sea sostenible cuando casi nada lo es. Tenemos obviamente que intervenir también sobre las empresas y también incluso los conceptos de inclusión, ¿no? Es decir, un concepto clave dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo es que nadie quede atrás. Y esto de que nadie quede atrás, a mí me suele gustar explicarlo. Todos estamos, probablemente, los que estamos en esta sala, podemos estar muy de acuerdo en que esta es la lógica sobre la que tenemos que funcionar. Pero tenemos que ser conscientes de que un producto dure el doble quiere decir que hay que fabricar la mitad. Que haya que fabricar la mitad quiere decir que sobran muchos puestos de trabajo asociados a la fabricación. Ya hemos vivido situaciones en España vinculadas, por ejemplo, al cierre de la minería, vivimos situaciones en Francia asociadas al tema de los chalecos amarillos de los camioneros. Es muy importante que en los procesos de transformación tan grande como los que se avecinan en los próximos años en la sociedad tengamos el concepto de la inclusión social, es decir, de cómo somos capaces de buscar actividades económicas que permitan sustituir unos puestos de trabajo por otros y que obviamente nadie salga mal parado desde el punto de vista económico y social. Y eso es un poco otro reto que tenemos dentro de lo que es el Pacto Verde. Por eso digo que al final son muchos ejes y tenemos que trabajar un poco en todos ellos para poder hacer frente a este reto. Pero estoy convencido, el futuro o será circular o no será. O no será. Ruth, ¿cómo lo ves? Tenemos que ir cerrando, lamentablemente Sí. tenemos poco tiempo. Nada, yo no sé, pensaría que hay que dejar de poner etiquetas al diseño y hacer diseño, nada más. O sea, que le vamos poniendo, hoy eco, decías tú antes, hoy, mañana, quién sabe qué, y pues hay que hacer diseño como hay que hacer arquitectura, es eso, nada más. Muchas gracias. A ti, Ruth. Un cierre desde tu punto de vista. Se ha dicho ya, pero bueno, por nuestra propia naturaleza, que es la de conectar puntos, colaboración. Colaboración. Vale. Para hacer el cierre me quedo con una frase que comentó Ruth, que es
pasemos del yo, de estar pensando en nosotros mismos únicamente, a pensar en toda la sociedad, en la globalidad, porque el problema que tenemos es muy grande. Luego continuamos con unos laboratorios y por mi parte agradeceros a los que estáis presentes, a los que estáis vía streaming y nada, espero que hayamos abierto una nueva línea de trabajo para muchas escuelas de España y de Iberoamérica. Muchas gracias.